Bienvenidos a una nueva edición de los Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy vamos a hablar del futuro y para ello tenemos con nosotros a Javier Urraca Ruiz, que viene del Departamento de Química Analítica de la Universidad Complutense de Madrid, dentro de la Facultad de Ciencias Químicas. Y nos va a hablar de nuevos materiales y sobre todo de nuevos procesos, de cómo desde la escala molecular podemos construir cosas absolutamente sorprendentes y con nuevas funcionalidades. Javier estudió químicas en la Universidad Complutense de Madrid entre el 97 y el 2002, luego entre el periodo 2002-2006 realizó su tesis doctoral que se titula Desarrollo de polímeros de impronta molecular para la determinación de contaminantes en alimentos y aguas, y posteriormente pues estuvo implicado en un proyecto de desarrollo de sensores ópticos para la monitorización in situ de la calidad del fluido hidráulico de aviones, también dentro del mismo centro de la Universidad Complutense de Madrid. Entre 2009 y 2011 disfrutó de las más prestigiosas becas europeas, que es una estancia postdoc financiada por la Fundación Alexander von Humboldt en la Universidad de Dortmund, en Alemania, y después se reincorporó otra vez a nuestro país, también la Universidad Complutense, como investigador postdoctoral, primero financiado por el Ministerio de Innovación y posteriormente, desde el 2012 hasta la actualidad, por una beca Picata del Campus de Excelencia Internacional Moncloa. Sus líneas de investigación se centran, como habéis visto, en los sensores ópticos y en el desarrollo de nuevos materiales, especialmente poliméricos, tanto en la síntesis como en la caracterización como en la aplicación de los mismos. Yo no quiero robaros más tiempo, así que os dejo con él. Agradecer que esté aquí hoy con nosotros y que comparta todos sus saberes. Muchísimas gracias, bienvenido, gracias y el tiempo es tuyo. Venga, muchísimas gracias. Bueno, pues antes de nada, darle las gracias a José Ignacio por darme la oportunidad de dar esta conferencia aquí con todos vosotros. Y bueno, pues el objetivo para mí de esta charla es contaros un poco sobre estos materiales, que no sé si habréis oído alguna vez hablar de ellos, que se llaman polímeros de impronta molecular, y pues fundamentalmente las aplicaciones que tienen hoy en día de cara al futuro. Empezaré contando qué es un polímero de impronta molecular y por qué este nombre. Bueno, pues el estudio de los MIPS, que es la contracción de la palabra Molecular Imprinted Polymers en inglés, pues comenzó en la década de los años 40 del siglo pasado, intentando buscar materiales que se comportaran de una forma similar a cómo lo hacían pues, los anticuerpos con los antígenos a los que estaban desarrollados, o igualmente cómo lo podía hacer una enzima con un sustrato. Todos estos materiales, por así decirlo, o estos compuestos, son de origen biológico y por eso muchas veces a los polímeros de impronta molecular se les llama también plasticuerpos, porque intentan emular el comportamiento de estas sustancias o compuestos biológicos. Entonces, diremos así que Molecular Imprinted Polymers se puede traducir al español como polímeros de impronta molecular, emulando pues, la cavidad que se genera dentro del polímero con la impronta o huella generada por un fósil en una piedra, por ejemplo, a lo largo de muchos años. Bueno, ¿en qué consiste la síntesis de un polímero de impronta molecular? Bueno, pues para la síntesis de un polímero de impronta molecular, lo primero que tendremos será una molécula plantilla, que no es ni más ni menos aquel compuesto químico o el contaminante o lo que sea, que nosotros queremos analizar posteriormente. ¿De acuerdo? Es el polímero frente al que hemos hecho nuestro antígeno o nuestro sustrato en el caso de la comparación con las enzimas. Esta molécula plantilla, que en la mayoría de los casos son compuestos orgánicos, portan en su estructura una serie de grupos funcionales. ¿De acuerdo? Como por ejemplo puede ser un ácido carboxílico, un grupo amina, un grupo alcohol, el que sea. Pues en una primera etapa vamos a añadir en una disolución
unos compuestos que llamaremos monómeros funcionales, que es imprescindible que aporten un doble enlace en su estructura, porque la polimerización que vamos a tener es vía radicálica, entonces se va a llevar la polimerización a través de estos dobles enlaces. Y estos monómeros funcionales van a interaccionar de forma covalente o no covalente con los grupos funcionales de la molécula plantilla. ¿Y esto qué es? Pues por ejemplo a través de puentes de hidrógeno, o por ejemplo a través de fuerzas de Van der Waals, o interacciones electrostáticas, ¿vale? Hoy en día, pues la mayoría de los 99% de los polímeros de impronta molecular que se sintetizan, si echáis un ojo a la bibliografía, pues son de tipo no covalente, por este tipo de fuerzas e interacciones que os estoy contando. Aunque esta interacción también podría ser a través de un enlace covalente, tipo, por ejemplo, un éster, la formación de un ácido con un alcohol para dar un éster. A continuación, añadiríamos otro elemento más, que es lo que se conoce como entrecruzante, que es otro compuesto orgánico, pero que os fijáis, porta en su estructura más de un doble enlace. Por lo menos tiene que portar 2, y en muchos casos pues lleva hasta 3 dobles enlaces. Y entonces, por adición de un iniciador de la reacción de radicalización y en presencia de luz ultravioleta o aplicando calor al sistema, pues se va a formar una red tridimensional alrededor de esa molécula plantilla, formándose el polímero, y en una última etapa pues vamos a ser capaces de extraer esta molécula plantilla de ese polímero, creando unas cavidades que van a ser complementarias en términos de tamaño, geometría y orientación de estos grupos funcionales que teníamos al principio, ¿vale? Bueno, entonces, haciendo un breve resumen, para sintetizar un polímero de impronta molecular necesitaremos la molécula plantilla, los monómeros funcionales, un entrecruzante, un disolvente, o también llamado porógeno, porque es lo que va a determinar luego dentro del polímero el tamaño de poro, que tiene que favorecer las interacciones que tengamos entre la molécula plantilla y los monómeros funcionales, un iniciador de la reacción. Y luego, pues, ya os digo que dependiendo de las condiciones que queramos, pues se puede llevar a cabo la reacción de polimerización a través de los radicales, por bien vía térmica o a través de luz ultravioleta. También decir que generalmente para evaluar la selectividad de estas interacciones se suele sintetizar otro polímero en las mismas condiciones, pero en ausencia de la molécula plantilla. A este polímero le llamaremos polímero no improntado, se llama con las siglas NIP. Entonces siempre hablaremos del MIP como polímero de impronta molecular y NIP como el polímero no improntado, que es exactamente sintetizado en las mismas condiciones pero en ausencia de la molécula plantilla. Y esto es para evaluar realmente las interacciones debido a la presencia de la molécula plantilla. Pues bien, ¿qué ventajas nos proporcionan los polímeros de impronta molecular? En primer lugar, diremos que en líneas generales son muy fáciles de preparar a un precio bastante bajo. El precio por gramo de polímero suele ser bastante bajo, sobre todo en comparación con, por ejemplo, lo que puede costar un anticuerpo. Una de sus principales características es que son reusables, se pueden reutilizar varias veces. Y esto sí es una ventaja muy importante frente a los anticuerpos, que es contra lo que siempre el producto que nosotros estamos luchando, porque los anticuerpos suelen ser muy selectivos, pero suelen tener un solo uso. Las columnas, por ejemplo, de inmunoafinidad, pues son de usar y tirar. El uso de estos polímeros nos permite trabajar en medio acuoso, pero también en medio orgánico. ¿Por qué? Porque, bueno, estos polímeros pues pueden tener interacciones también en medio orgánico, por ejemplo, los puentes de hidrógeno, y también en medio acuoso, como por ejemplo interacciones electrostáticas. Y esto también es otra ventaja frente a los anticuerpos, porque no sé si tenéis una idea de lo que es un anticuerpo, pero un anticuerpo viene a ser algo más parecido que ser un anticuerpo, sería una proteína. Y las proteínas, pues en medio orgánico, se denaturalizan. Entonces los anticuerpos no pueden trabajar en medio orgánico. Son bastante robustos, aguantan bastante bien la temperatura o temperaturas relativamente altas y también la acción mecánica, y ofrecen una buena sensibilidad y selectividad.
frente al analito. Las constantes de afinidad que existen entre la molécula plantilla y los monómeros funcionales pues suelen ser relativamente aceptables. Pero bueno, no va a ser todo ventajas, también tienen algunos inconvenientes. Bueno, el principal inconveniente es que para la síntesis de estos polímeros de impronta molecular se necesita utilizar una cantidad considerable de la molécula plantilla. Entonces, no siempre el precio de estas moléculas plantilla pues es bajo. Es cierto que va a encarecer el producto final, pero aún así vamos a tener un precio bastante más bajo que en el caso de los anticuerpos. Otro problema asociado a la molécula plantilla es que a veces esta molécula plantilla es tóxica y como estamos utilizando grandes cantidades, pues luego cuando tenemos que hacer la extracción tenemos que hacer una gestión de residuos oportuna debido a la toxicidad de esta molécula plantilla. Es cierto que los polímeros que vamos a tener pues no van a ser del todo homogéneos porque vamos a tener dentro del polímero una distribución de sitios de unión y por lo tanto el polímero va a ser heterogéneo en ese respecto. Y aunque generalmente no suele haber unas diferencias significativas entre lote y lote de polímero, bueno, pues siempre hay que hacer estudios de reproducibilidad entre distintos lotes para confirmar que realmente el producto final que tenemos es al menos comparable. Uno de los principales también problemas que podemos encontrar con en estos polímeros es lo que se llama el sangrado de la molécula plantilla. ¿Y esto qué es? Bueno, pues os he dicho que en la etapa final lo que hay que hacer es extraer la molécula plantilla del polímero. Pero claro, muchas veces no se consigue hacer una extracción cuantitativa, es decir, no podemos extraer el 100% de la molécula plantilla dentro del polímero. Si esta molécula plantilla se queda dentro del polímero porque en un hueco o en un poro del cual no va a salir, bueno, pues no tenemos ningún problema, se va a quedar ahí siempre, perderemos un sitio de unión, pero no va a pasar nada más. Pero si simplemente la molécula no hemos sido capaces de extraerla de ahí y a lo largo del tiempo esta molécula puede salir dentro del polímero, pues podremos tener lo que en química analítica llamaríamos un falso positivo, es decir, si luego más tarde analizamos una muestra que no contiene nuestro analito, pues podríamos decir que sí lo tiene no porque realmente la muestra lo tenga, sino porque está saliendo dentro del polímero. Para evitar este problema, a veces se suele trabajar con moléculas que sean muy parecidas a la que nosotros queremos analizar, que tengan más o menos la misma distribución, que tengan el mismo tamaño, los mismos grupos funcionales, pero que no sean exactamente la misma y así por lo tanto no tenemos falsos positivos. La cinética de la reacción es rápida, pero no es tan rápida como el caso de los anticuerpos. Pues generalmente esto suele llevar varios minutos y sin embargo en el caso de los anticuerpos pues es prácticamente instantáneo. Y otro problema que ahora hoy en día ya se está solucionando cada vez más es su limitada aplicación cuando la molécula plantilla pues, es excesivamente grande, ¿de acuerdo? Cuando estamos hablando si queremos improntar, por ejemplo, proteínas, pues entonces tendríamos un problema. Hay alguna serie de trucos que se pueden hacer, que ahora os mostraré, pero no deja de ser un sistema mucho más complejo. Bueno, pues voy a intentar ahora hacer un repaso a través de varios trabajos, pues lo que ha sido la evolución de las últimas décadas de los polímeros de impronta molecular. Bueno, pues los primeros polímeros de impronta molecular que se sintetizaron en lo que se denomina en formato bloque, ¿de acuerdo? Es decir, cuando uno sintetiza el polímero, pues lo que obtiene es un monolito que luego, posteriormente, pues para luego utilizarlo en la aplicación que se desea, pues tiene que triturar, se suele hacer con un mortero de ágata, se tiene que luego también tamizar para poder trabajar con el tamaño de partícula adecuado. Y esto, bueno, pues tiene una serie de inconvenientes, como puede ser, por ejemplo, la formación de finos, que es decir, pues vamos a tener partículas de en torno a 1 a 10 micras que las vamos a perder por el camino y que no son útiles. Luego también en este proceso de molturado del polímero también podemos perder muchos sitios de unión, ¿de acuerdo? Y por lo tanto vamos a perder capacidad de carga dentro del polímero. Y luego pues también con todas estas operaciones de triturado,
tamizado, vuelta a triturar, etcétera, pues también se pierden bastantes cantidades o relativamente cantidades apreciadas del polímero y por lo tanto, bueno, pues vamos a tener unas pérdidas del producto. Bueno, pues aplicaciones de este tipo de polímeros. Bueno, pues supongo que todos más o menos habréis oído hablar alguna vez de lo que es la enfermedad del Alzheimer. Es uno de los mayores, la cura de esta enfermedad es uno de los mayores retos de nuestro tiempo, debido a que la esperanza de vida pues, ha aumentado considerablemente y bueno, con cualquier médico que habléis os dirá que, como en casi todas las enfermedades, la predicción a tiempo de este tipo de desórdenes en humanos pues es casi prácticamente poder decir si el tratamiento con la persona pues va a poder ser mucho más efectivo o por el contrario no lo va a poder hacer. No se sabe exactamente, hay muchas teorías sobre por qué el Alzheimer aparece en las personas, ha postulado varios modelos, pero bueno, el más aceptado hasta hoy en día es la aparición de un péptido que es conocido como el beta-amiloide, que tiene 42 aminoácidos, ¿vale? También hay una presencia relativa de otro muy parecido, pero que solo contiene 40 aminoácidos. Y bueno, pues estos depósitos del beta-amiloide son los que pueden producir la enfermedad. Bueno, pues un péptido no es ni más ni menos, como todos sabéis, que una cadena de aminoácidos, en el cual pues vamos a tener un N-terminal y un C-terminal. Bueno, pues en este caso lo que sintetizamos fueron dos polímeros de impronta molecular. Claro, como este polímero tiene 42 aminoácidos y es una cadena muy larga, bueno, pues decidimos solo utilizar como molécula plantilla e improntar la secuencia correspondiente al C-terminal que fuera pues simplemente representativa, como por ejemplo del 33A42 o la 3340 o la 3742, es decir, coger 6-8 aminoácidos y esto es lo que se nos va a quedar dentro del polímero y mientras el resto de la cadena pues se quedaría afuera. Para improntar este C-terminal, pues que podríamos desprotonar este ácido carboxílico que se quedaría como carboxilato y podría interaccionar con una amina a través de una interacción electrostática. Y una vez que tenemos este polímero, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues los kits comerciales de hoy en día se conocen como ELISAs y pues suelen ser unos pocillos de una especie de tabletas de 96 pocillos donde tenemos anclado un anticuerpo por el C-terminal. Aquí se depositaría este péptido que he dicho de 42 aminoácidos o de 40 y luego por el N-terminal pondríamos otro anticuerpo y al cual se le uniría una enzima y a través de una reacción de revelado con un sustrato pues veríamos el color o podríamos monitorizar la fluorescencia. Es decir, a medida que más tenemos dentro de la muestra tenemos más de este compuesto, pues iría aumentando la fluorescencia. Nuestro objetivo era hacer exactamente lo mismo, pero sustituir este anticuerpo que tendríamos aquí en el C-terminal por nuestro polímero de impronta molecular para así, por lo tanto, abaratar este tipo de kits. Bueno, sintetizamos dos polímeros, uno frente al polímero acabado en el aminoácido número 40 y el número 42, que serían el MIP40 y el MIP42. No sé si podéis apreciar aquí cómo en el caso del 40, bueno, pues se ve claramente a través de estas placas que hay un reconocimiento del 40 y sin embargo el 42 pues las manchas son más tenues y en el caso del 42 pues sí se ve que hay un reconocimiento más grande sobre este péptido de 42 aminoácidos, aunque también tenga un reconocimiento del 40 pero que es menos intenso que en el otro caso utilizando este MIP. Aquí si veis en términos de recuperación pues veis este switch como el 40 se reconoce más que el 42 y en el otro caso, en el caso del polímero 42, pues hay esta inversión.
Así, por lo tanto, pues tendríamos, como os he dicho, dentro del polímero tendríamos nuestra molécula plantilla interaccionando con estos grupos amino protonados y se quedaría fuera el resto del péptido en cuestión. Bueno, más cosas que se pueden hacer con estos polímeros de impronta molecular. Bueno, pues vamos a tener como os he dicho, una distribución de sitios de unión dentro del polímero. No va a haber puntos, va a haber sitios de alta afinidad, de más baja afinidad, dependiendo de cuántos grupos funcionales estén ahí presentes dentro de las cavidades. Y entonces esto da lugar a una serie de posibles ensayos. Por ejemplo, si la molécula que nosotros queremos analizar es fluorescente, pues una vez que llegue al polímero podemos monitorizar la fluorescencia y entonces tendremos un ensayo, lo que se denomina directo, ¿vale? A medida que va llegando esta molécula fluorescente al polímero, si estamos enfocando nuestro sistema sobre el polímero, pues veremos un aumento de la fluorescencia. Podemos hacer ensayos los que se llaman competitivos, que son aquellos donde tenemos vamos a sintetizar una molécula que es muy parecida también a nuestro compuesto, pero que tiene la propiedad de que sea fluorescente, en el caso de que nuestra molécula plantilla no lo sea. Entonces, bueno, pues va a haber una competencia por los sitios de unión en ambas, por parte de ambas moléculas. Si no tuviera nuestro analito, pues ¿qué es lo que ocurriría? Que nuestra molécula marcada fluorescente iría a los sitios de unión y tendríamos una señal muy grande. A medida que vamos incrementando la concentración de nuestro analito, pues va a surgir esa competencia y entonces la señal de fluorescencia, por ejemplo, o el color o lo que sea, la señal analítica, iría disminuyendo. Lo mismo ocurre en el caso de lo que se denominan ensayos por desplazamiento, nada más que en este caso el requisito es que las constantes de afinidad por este sitio de unión tienen que ser muy parecidas y en este caso, pues bueno, es mucho más mayor en el caso de la molécula plantilla que en el caso de la molécula fluorescente. Entonces primero unimos la molécula fluorescente y luego nuestro analito desplazará a la molécula que se ha retenido. Incluso también se pueden hacer ensayos de tipo receptores donde nuestro polímero no es fluorescente, nuestra molécula tampoco lo es fluorescente, pero cuando se produce la unión, entonces surge la fluorescencia, o surge el color, o surge el parámetro analítico que nosotros queramos monitorizar. Un ejemplo de esto sería otro trabajo que nosotros hicimos para el análisis de micotoxinas. Actualmente también, como veis, voy intentando tocar distintos temas, que la naturaleza de los analitos sea distinta. Bueno, actualmente hoy en día, pues la aparición de residuos, ya bien sea de origen natural, o sea bien porque nosotros los hemos puesto en el ecosistema, pues esto se traduce en una serie de problemas, tanto para la sanidad, también como problemas tecnológicos y problemas para el medio ambiente. En este caso, en este trabajo lo que hicimos fue desarrollar un método para la determinación de esta micotoxina que se llama cearalenona, que está presente sobre todo en cereales y bueno, pues cuando luego los animales se comen estos cereales, pues les puede producir malformaciones, cánceres, etcétera. De hecho, este tipo de problemas son los que ayudan hoy también a nivel económico para legislar a través de, por ejemplo, la Unión Europea, si quiere impedir la exportación, por ejemplo, de cereales de países como Sudamérica, donde, por ejemplo, el arroz, el trigo y todo este tipo de cereales pues tiene una producción desorbitada, pues es controlar a través de la presencia de este tipo de analitos, porque si ellos contienen el arroz, el maíz, lo que sea, contienen estas toxinas y los cereales europeos pues no lo contienen, pues es una manera de controlar la importación o exportación. Bueno, pues en este trabajo lo primero que tuvimos que sintetizar fue una molécula, teniendo en cuenta que esta es la molécula plantilla, una molécula que fuera fluorescente y que tuviera una estructura similar, con una serie de requisitos, bueno, que tenga una estructura similar, que tenga más o menos la misma hidrofobicidad, que tuviera el rendimiento de emisión de fluorescencia lo más alto posible, etcétera. Y bueno, pues sintetizamos dos moléculas, como veis aquí, a partir del pireno, que se la llamamos PMRA,
y la otra en la que llamamos PARA, ¿vale? En nuestro sistema, bueno, pues lo que tendríamos es simplemente una cubeta de fluorescencia con doble ventana, donde vamos a empaquetar aquí nuestro polímero, y bueno, pues en una primera etapa pues pasaríamos una disolución a través del sistema hasta que obtuviéramos una línea base que correspondería a la señal de la sonda fluorescente que se ha quedado retenida dentro del polímero. A medida que nosotros pasamos otra disolución que contiene la sonda fluorescente, pero ahora con nuestro analito, pues como os he comentado antes, veríamos una disminución de la señal de fluorescencia que va a ser proporcional a la concentración de la toxina que nosotros queremos analizar. Aquí veis, bueno, la comparativa para las dos ondas fluorescentes que sintetizamos y un calibrado como a diferentes concentraciones a medida que aumentábamos la concentración de la toxina, como disminuía la señal de fluorescencia. Aquí veis un calibrado para lo que sería el polímero de impronta molecular y para el polímero polímero no improntado. Como veis, la disminución de la señal es más grande siempre en el polímero improntado. Y bueno, otro calibrado para una molécula que también es un disruptor endocrino, como puede ser la estrona, con estructura similar, y prácticamente pues no había respuesta. Otro tipo diferente de formato que podemos utilizar estos polímeros de impronta molecular. Bueno, pues a alguien se le ocurrió pues que si queremos, en vez de trabajar ya con monolitos, como estamos haciendo esto, y queremos trabajar con partículas esféricas, bueno, pues podemos coger sílica comercial de un tamaño controlado y podemos unir, por ejemplo, la molécula plantilla. Esto es opcional, o simplemente meter ese cóctel de polimerización que teníamos antes, esa disolución dentro del polímero, y llevar a cabo la polimerización dentro de la partícula de gel de sílice. Cuando la polimerización ha tenido lugar, pues vamos a tener un compósito formado entre la sílice y el propio polímero, y en una última etapa podemos disolver esta gel de sílice con, por ejemplo, hidrogenuro fluoroamónico, y entonces nos quedarían partículas que serían complementarias a este tamaño de poro que teníamos originalmente. Si incluso en la sílica hemos unido previamente la molécula plantilla, bueno, pues cuando destruimos la sílica también nos llevaríamos la molécula plantilla con nosotros y evitaríamos el problema de sangrado que os comentaba antes. Aquí tenéis algunas fotografías de cómo serían estas partículas de gel de sílice una vez que se han llenado del polímero y cuando ya se ha disuelto la gel de sílice. Como podéis ver, la porosidad de esta superficie es mucho mayor que en estas partículas, donde la superficie es mucho más compacta. Bueno, y ahora una vez que tenemos estas partículas, ¿qué hacemos con ellas? Bueno, pues lo que se suele hacer, esto es una de las aplicaciones de la química analítica, es lo que se denomina extracción en fase sólida. ¿Y esto en qué consiste? Bueno, pues vamos a tener unos cartuchos, como si fueran unas jeringuillas, donde vamos a tener ahí empaquetado nuestro polímero, y vamos a cargar sobre estos cartuchos una muestra que contenga nuestro analito y otras cosas pues procedentes de la matriz que nosotros queramos analizar. En una primera etapa, en la etapa de carga, pues se va a quedar retenido nuestro analito y a lo mejor pues parte de estas sustancias que están acompañando a nuestro analito en la muestra. En una segunda etapa podemos proceder al lavado utilizando un disolvente distinto. Podemos eluir selectivamente estos compuestos que están presentes en la matriz, y en una última etapa pues podemos llevar a cabo la elución selectiva de nuestro analito, que luego lo podemos analizar por cromatografía o por la técnica analítica que sea. De esta forma nos podemos quitar interferentes presentes en la muestra, y si el volumen inicial era muy grande y el final es muy pequeño, pues aumentamos también la concentración de nuestro compuesto. Bueno, pues aplicación de este tipo de materiales. Pues igual, como os comentaba antes, la presencia de estos contaminantes
puede ser de forma natural, como en el caso de las micotoxinas, que crecen generalmente en los cereales, pues, en el almacenaje y en el transporte de estos cereales, pero también puede ser de origen humano, porque nosotros, por ejemplo, tengamos animales de granja, a los cuales hoy en día pues, se les da cantidades enormes de antibióticos, como por ejemplo para los pollos o las vacas, ¿no? ¿Esto qué ocurre? Pues que ¿por qué se les da cantidades muy grandes de antibióticos? Pues porque si por ejemplo tenemos una vaca y la vaca se enferma, mientras la vaca esté enferma, pues no podemos sacar la leche de la vaca. Entonces, para que no se ponga enferma, directamente prevenimos y damos cantidades muy grandes de antibiótico. ¿Esto qué problema asociado tiene? Pues tiene el problema asociado de que luego la vaca puede excretar estos antibióticos, por ejemplo, en la leche, o se pueden acumular en los tejidos, y luego nosotros los vamos a ingerir. Así que es necesario el desarrollo de nuevos métodos analíticos para la determinación de estos antibióticos, pues por ejemplo en carne o en leche. Os he puesto aquí un ejemplo de cada uno. Uno de los, este sería para la determinación de fluoroquinolonas en carne de pollo. No sé si os sonará, por ejemplo, el ciprofloxacino, que es un antibiótico bastante común. Y bueno, pues aquí tendréis la familia de todas las fluoroquinolonas, varios los compuestos que nosotros analizamos y bueno, utilizamos como molécula plantilla pues una que tenía una estructura similar pero que es solo de origen humano, y entonces bueno, pues no lo vamos a encontrar nunca en nuestras muestras. Como monómeros funcionales, pues utilizamos monómeros ácidos que iban a interaccionar con este grupo amino que tenemos aquí en la estructura de la molécula plantilla. Y bueno, pues aquí tendríais lo que sería el tedioso y laborioso tratamiento de la muestra, ¿no? Pues primero, desde que tenemos el pollo, pues habría que filetear filetear la carne, y de aquí pues sacamos muestras de aproximadamente unos 0,5 gramos, se extraerían los analitos a través de un proceso de ultrasonidos, y por un proceso de limpieza con centrifugación y filtración pasaría luego el extracto a través del cartucho y lo analizaríamos por cromatografía de líquidos. Bueno, aquí esto simplemente es un resumen de las condiciones optimizadas del proceso de extracción en fase sólida. Aquí, como veis, en este cromatograma aparecerían todos los analitos o todos los antibióticos que nosotros analizamos. Y bueno, en esta tabla pues, se recogen las concentraciones de cada uno de ellos, el estudio para diferentes niveles de concentración y cómo las recuperaciones obtenidas en casi todos ellos pues, son cercanas al 100% en términos de repetibilidad para muestras en el mismo día, y en términos de reproducibilidad para muestras en distintos días. Otro antibiótico, ya a lo mejor más conocido, este sería para análisis de este antibiótico en muestras de leche, sería la cloxacilina, que pertenece a la familia de las penicilinas. Utilizamos como molécula plantilla un monómero de síntesis, que lo sintetizamos nosotros en el laboratorio, que interaccionaría con este grupo ácido de aquí, de la estructura de la cloxacilina. Y bueno, pues no solo analizamos posteriormente la cloxacilina, sino otros antibióticos como de esta misma familia de las penicilinas, como la propia penicilina o la amoxicilina, ampicilina, etc. Bueno, aquí tendríais los monómeros funcionales. Y bueno, como veis, otra vez el proceso es bastante tedioso. Pero bueno, tras ello, pues aquí tendríais un cromatograma, por lo que sería un extracto inicial en negro, es decir, aquí no se podría analizar prácticamente nada, y luego en azul pues tendríais el extracto final donde se ven, por ejemplo, los antibióticos oxa, cloxa y dicloxa de un cromatograma totalmente limpio. Aquí tenéis otra vez las recuperaciones en términos de repetibilidad y reproducibilidad. Veis que las recuperaciones para diferentes niveles de concentración vuelven a ser cercanas al 100%, y bueno, los límites de cuantificación pues son siempre más pequeños que los límites máximos legislados para estos antibióticos en estas muestras de leche. Este sería el cromatograma de antes.
Otro ejemplo de una micotoxina distinta sería el caso del alternariol. La alternaria es un hongo que se produce generalmente, por ejemplo, en tomates. Actualmente no hay legislación para ello y bueno, pues igual que la ceralenona, pues se produce durante el almacenaje y tal. Otra micotoxina también muy famosa sería la citrinina, que esta pertenece a la familia de las Aspergillus y pues como os he dicho, pues aparecen en cereales pero acaban acabando en otros sistemas como los animales de granja. Bueno, pues en el caso del alternariol, que sería esta micotoxina de aquí, pues también utilizando como monómero funcional esta amina, utilizamos una molécula plantilla de síntesis, pues pudimos hacer esta extracción en fase sólida para el análisis del alternariol metiléter a diferentes niveles de concentración, viendo que las recuperaciones también eran cercanas al 100%. Estos son diferentes niveles de concentración y los valores obtenidos. Aquí tendréis un cromatograma de antes que no se ve absolutamente nada y después del proceso de extracción en fase sólida para los dos analitos, donde que se puede analizar perfectamente. Bueno, esto sería lo que sería la extracción en fase sólida convencional, pero jugando un poco con este tipo de materiales, pues se pueden hacer otro tipo de extracciones en fase sólida, cambiando un poco el sistema. Y es utilizar el uso de partículas magnéticas. Pues bien, ¿cómo vamos a hacer este proceso de extracción en fase sólida con las partículas magnéticas? Bueno, imaginemos que tenemos una partícula magnética que está recubierta de nuestro polímero de impronta molecular. Entonces tenemos esto que está aquí representado, pues serían los sitios de unión, ¿de acuerdo? Y estos areos de aquí serían nuestro analito. Pues bien, si los ponemos en disolución, ¿de acuerdo? Nuestro analito se iría a los sitios de unión, el resto de sustancias se quedarían aquí presentes en la matriz y a través de un imán pues nosotros podríamos atraer estas nanopartículas que tenemos recubiertas del polímero y hacer una separación. Aquí, por ejemplo, tenéis en este vídeo pues una imagen de cómo se irían rápidamente las nanopartículas hacia el imán y poder separarlas de la disolución. Así que cogemos y extraemos el sobrenadante con todo el resto de compuestos que están ahí dentro de la matriz y ahora nuevamente añadimos un nuevo disolvente capaz de romper esta unión que tenemos entre los puntos de unión y nuestro analito y el analito volvería otra vez a disolución. Otra vez con la presencia de un imán recogeríamos las nanopartículas magnéticas y finalmente cogeríamos el extracto con nuestro analito y esto sería lo que inyectaríamos en nuestro cromatógrafo de líquidos o en nuestro instrumento con el que podamos cuantificar esto. Pues bien, otro trabajo donde podemos ver esto es a través de esta molécula que os he dicho antes, la citrinina, que es otra toxina, que a través de este grupo ácido pues bueno, pues va a interaccionar con este monómero de síntesis a través de estos dos OHs, como veis aquí. Y bueno, pues esto sería simplemente lo que os he contado antes de cómo sería el sistema. Vamos a tener una nanopartícula magnética, en este caso utilizamos magnetita, que son óxidos de hierro, la vamos a recubrir del polímero de impronta molecular y luego, bueno, extrayendo la molécula plantilla, pues se van a generar estos huecos. Aquí tendréis una serie de fotografías en microscopía de transmisión electrónica, donde pues, se ven las nanopartículas sintetizadas solas de magnetita y cómo quedarían una vez recubiertas con el polímero. No sé si se puede apreciar aquí los núcleos del F3 o 4 y luego como en un gris más tenue se vería las monocapas del polímero de impronta molecular. Otra vez otro cromatograma donde veis cómo a priori no se puede analizar prácticamente nada, que pertenecería sería el cromatograma en negro, que no se ve nada
antes del proceso de extracción en fase sólida, y una vez llevado a cabo el proceso de extracción en fase sólida, pues se puede cuantificar perfectamente la citrinina, que es nuestro analito. Aquí tenéis una pequeña tabla con 3 niveles de diferentes concentración y los niveles encontrados para estos niveles de concentración de analito, otra vez con recuperaciones cercanas al 100%. Y por último, bueno, pues esto, pues jugando una vez más con este tipo de materiales y con las cosas que se pueden hacer, otro ejemplo de cómo podemos aplicar los polímeros de impronta molecular en nanoestructuras o para hacer, por ejemplo, nanosensores o nanoarrays. En este trabajo lo que hicimos fue, a través de este sistema, que está formado por una fuente láser, un pequeño filtro de densidad óptica neutra que va a atenuar la potencia del láser, porque la potencia que salía por aquí era excesiva, y luego a través de un divisor de haz vamos a poder monitorizar la potencia de este haz en un fotómetro, y luego el resto de la luz vendría hacia nuestro portamuestras, que es una red con distintos agujeritos. Esto sería una base de aluminio al cual se le han hecho distintos agujeritos de tamaño nanométrico, y por tanto la luz va a pasar a través de estos agujeritos y no pasaría a través de lo que sería el sustrato. Si nosotros aquí depositamos una gota de nuestra mezcla de prepolimerización, pues solo obtendríamos polimerización en los nanoagujeros y no tendríamos polimerización en el resto del sistema. En este caso, además, nosotros utilizamos, como esto era más una prueba de concepto, utilizamos una molécula fluorescente, como es la rodamina, y luego pues podemos monitorizar esta fluorescencia en estos nanoagujeros. Aquí tenéis las imágenes de AFM de estos nanoagujeros, que con una profundidad de pues, unos 60 o 70 nanómetros antes de llevar a cabo el proceso de polimerización, y aquí, como vais viendo en las imágenes, como se puede apreciar, a medida que va pasando el tiempo de exposición, pues estos nanoagujeros se van rellenando poco a poco. Aquí tendríamos para una hora como ya más o menos la mitad del nanoagujero se ha rellenado, y se va viendo que la profundidad no es la misma como en esta fotografía. Para el caso de 2 horas se ha rellenado totalmente, e incluso pues ya se empieza a ver aquí un pequeño pilar que corresponderían a estos 4 de aquí, y bueno, pues si ya lo dejamos un tiempo de incluso 4 horas, pues se forman unos nanopilares estructurados. Para que veáis que no es solo una cosa aislada de 4 puntos, bueno, pues os he puesto aquí otras imágenes donde ya se ve la red muchísimo más grande. Este sería para 0 horas, este sería para el tiempo de 1 hora, donde ya los nanoagujeros pues están prácticamente cubiertos. Ya en el tiempo de 2 horas, donde se ve ya la aparición de estos nanopilares, y bueno, para 4 horas, como se va viendo estas nanoestructuras. Como os he dicho, la molécula plantilla que nosotros utilizamos era fluorescente, y podíamos ver esta secuencia también bajo luz de fluorescencia, bajo un microscopio óptico, y veis perfectamente cómo queda esto nanoestructurado, y por tanto podríamos utilizar estos nanosistemas para el sensado de distintos análitos. Bueno, pues para concluir, simplemente quería que tuvierais así en mente para las distintas aplicaciones que pueden tener los polímeros de impronta molecular, que son materiales que hoy en día pues, se están utilizando muchísimo. El número de publicaciones que surgen hoy en día pues, ha crecido de forma exponencial en los últimos 10 años, y bueno, pues se suelen utilizar fundamentalmente en catálisis, porque en ese sitio de unión del que hablábamos pues, se puede catalizar la reacción química entre 2 compuestos, en extracción en fase sólida, en sus diferentes formatos, como hemos podido ver, y fundamentalmente también como sensores. Este sería el esquema de un sensor normal, donde tenemos aquí nuestro analito, un elemento de reconocimiento, el transductor que reconoce esta llegada del analito al transductor y que lo va a transformar en una señal eléctrica, y bueno, el papel que juegan los polímeros de impronta molecular sería como estos elementos de reconocimiento por parte del analito. No quisiera pues acabar sin dar las gracias al grupo de investigación al que pertenezco, al grupo de sensores ópticos y el laboratorio de fotoquímica aplicada,
al campus de excelencia por darme la oportunidad de, bueno, pues una vez vuelto a España, a trabajar en todos estos materiales. También decir que, bueno, a través del campus de excelencia no solo trabajo en la Complutense, sino que también esto es un convenio en el cual pues trabajamos a medio camino entre la Universidad Complutense y la Universidad Politécnica, del grupo del ISOM al que pertenezco, de ciencia también de materiales. Y nada, pues a vosotros por vuestra atención y ya está. Y bueno, es tiempo para las preguntas, así que os animo a participar. Está encendido, cuando quieras. Muchas gracias por la presentación, lo primero, ha estado muy bien. Y mi pregunta es, cuando se analizan la molécula que produce el Alzheimer, o se cree que lo produce, ¿se introduce el sensor dentro del cuerpo directamente o cómo funciona? Bueno, en el caso en el que nosotros estuvimos trabajando, lo que se hace es que se analiza, se extrae del paciente suero, o por ejemplo se puede simplemente hacer con un análisis de sangre, tratar la sangre y luego de ahí se extrae el suero, y estas muestras luego tú las pasas a lo que he dicho, a los kits comerciales donde se analiza. Entonces no es que no se pone el sensor dentro del paciente. Pero lo que sí es cierto es que, bueno, hoy en día uno de los grandes retos, que hay mucha gente que trabaja con ello y por eso se trabaja con los polímeros de impronta molecular, aunque todavía no hay nada publicado al respecto. Hay cosas publicadas, pero no a nivel ya de tramo final, de experimentarlo ya en el cuerpo humano. Es lo que se denomina la liberación controlada. ¿Y en qué consiste esto? Pues imagínate que tú quieres hacer un polímero de impronta molecular para un determinado fármaco, ¿vale? Un medicamento. Y la aproximación que se sigue es lo que hemos dicho antes, la de hacer el polímero sobre una partícula magnética. Tú puedes introducir estas nanopartículas magnéticas, las puedes introducir en el cuerpo del paciente. Y una vez que están dentro del paciente, pues al paciente, pues imagínate que tiene un cáncer de estómago, le dejas ahí tumbado en su camilla y le pones un imán en el estómago, que es justo en el sitio donde tú quieres que se libere el fármaco. Le dejas el imán, claro, tras un determinado tiempo las nanopartículas van a pasar a través de todo del cuerpo humano, se van a quedar retenidas justo en el sitio que tú quieres. Una vez que tienes las nanopartículas en la zona que tú quieres, pues por ejemplo aplicando calor, si el polímero es un polímero rígido, como los que os he presentado aquí, son más bien hidrogeles que por efecto de temperatura se hinchan o se encogen, tú le puedes aplicar, hay un pequeño incremento de temperatura, el polímero se hincha y entonces libera el medicamento. Y el medicamento se va a liberar justo en la zona en la que tú quieres que sea tratado. No tiene que digerirlo el paciente, no tiene que pasar a través de todo el cuerpo y por supuesto la concentración final que le va a llegar a su bueno, en este caso el estómago, al órgano dañado, pues va a ser mucho más pequeña que la que se está tomando. Luego estas nanopartículas, como son hidrogeles, son solubles en medio acuoso, tú las excretas por la orina y ya está. ¿Alguna otra pregunta? El mundo es fascinante lo que nos propone, las aplicaciones, como veis, exceden a nuestra imaginación en estos momentos, estoy seguro, porque dentro de poco, si no ya, esto va a estar en fase experimental, en fase clínica y bueno, pues algún día a lo mejor tenemos la suerte de que nos curen con esto o con algo mejor. O con algo mejor, sí. Bueno, pues si no tenemos más preguntas, lo dejamos aquí. Muchas gracias a todos, sobre todo a Javier por estar con nosotros. Bueno, un muchas placer. Gracias.